Tiempo para la información más útil, consejos de salud que les ofrecemos como hacemos cada miércoles aquí en Antequera Televisión y en Radio Torcal, hoy en compañía de la facultativa especialista en ginecología y obstetricia del área sanitaria del norte de Málaga, María Dolores Espín. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a nuestro plató y además estamos encantados de que haya aceptado nuestra invitación porque en el día de hoy nos vamos a ocupar de un asunto que preocupa a muchas parejas jóvenes y a veces no tan jóvenes que tienen dificultades para que pues se produzca ese embarazo deseado, en muchos casos del primero de los hijos con el que llevan años soñando. Es lo que técnicamente se conoce como reproducción humana asistida y yo creo que nadie mejor que usted para que nos resuelva algunas dudas relativas a este asunto. En primer lugar, vamos como siempre a establecer un poco los parámetros. No sé si yo lo he dicho bien en la introducción. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de reproducción humana asistida? Pues la reproducción humana asistida sería aquella en la que se necesita asistencia médica para superar algún tipo de problema que impide a la pareja lograr un embarazo. ¿Y a quién va dirigido y en qué momento se debe de acudir a este tratamiento? Que entiendo que a priori mucha gente puede verse incluida dentro de ese colectivo de posibles usuarios de este servicio, pero no siempre es el caso. Pues en principio deben acudir las parejas que llevan un año intentando la gestación sin conseguirla, pero también hay otras muchas ofertas, como por ejemplo para las parejas homosexuales, para las madres solteras también se ofertaría esto, para las enfermedades genéticas que no se desean transmitir a la descendencia e incluso para una enfermedad infecciosa que tampoco se desea transmitir a la descendencia. ¿Cuáles son los requisitos, las indicaciones, los criterios de oferta de técnicas de reproducción humana asistida que actualmente existen en el Sistema Sanitario Público de Andalucía? Bueno, en cuanto a los requisitos, se necesitan ser mayor de 18 años y tener plenas facultades psíquicas y el consentimiento, por supuesto, de la persona. Después también hay otra serie de requisitos que dependen también en algunas ocasiones de la técnica que se vaya a emplear. Por ejemplo, la edad de la mujer, la edad del límite superior me refiero, varía en cuanto a la técnica, entre 38 y 40 años, la edad del varón debe ser mayor de 55 años. Una cosa curiosa, por ejemplo, es que la mujer debe mantener un peso que no sea un peso excesivo, superior al 34% de índice de masa corporal o que, por el contrario, que tenga excesivo falta de peso, digámoslo así. Bueno, pues después de estos requisitos, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que debe hacer una mujer que precise de esta atención? El paso es muy sencillo, simplemente acudir a su médico de cabecera. Los médicos de cabecera ya tienen una serie de analíticas que están protocolizadas y las piden y entre tanto este médico las manda al ginecólogo que ya le hará el estudio y le dará un consejo sobre la técnica que deben seguir. Y en cuanto a la duración, ¿cuánto tiempo comprende este proceso? Esto varía, porque si son técnicas simples, en primer lugar, hay un estudio de infertilidad para ver cuál es el problema de la pareja. Hay que tener en cuenta que un estudio como mínimo va a durar un ciclo de la mujer, porque las cosas hay que estudiar el ciclo completo. Entonces el estudio de esterilidad suele durar un par de meses y luego varía según la técnica empleada y la respuesta. Unos 3 meses para inducir la ovulación con el coito dirigido, para la inseminación normalmente 4 ciclos y luego para la fertilización in vitro y otras técnicas más complicadas ya se necesita más tiempo y depende de la lista de espera de cada hospital de referencia. Bueno, pues para concluir, como siempre hacemos, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones a modo de resumen que podemos lanzar a la gente que nos ve? Pues yo recomendaría que, aunque esto es muy fácil de decir, que no se retrasara mucho la edad de la maternidad y luego también que se cuidara las mujeres el peso. Eso es lo que recomendaría. Bueno, pues nos quedamos con 2 recomendaciones muy claras
Y una de ellas, bueno, porque seguro que al final habrá más de una mujer que nos esté viendo y que de pronto le entre esa tensión que creíamos que no era así tal cual, ¿no? Eso de que se te va a pasar el arroz que se suele comentar está, digamos, probado científicamente que ocurre a medida que van pasando los años, se puede complicar un potencial embarazo, ¿no? Bueno, no solamente se puede complicar el embarazo, sino que tenga usted en cuenta que las mujeres nacemos desde nuestro nacimiento con una dotación de óvulos. Entonces estos óvulos se van deteriorando y acabando con el tiempo. La mujer no crea sus células seminales, al contrario que el hombre, y entonces pues es un problema cuando la mujer tiene una edad y ya no tiene o suficientes células germinales o bien estas están deterioradas. Bueno, pues perfectamente explicado. María Dolores Espín, facultativa especialista en ginecología y obstetricia en el área sanitaria del norte de Málaga, muchísimas gracias por haber arrojado luz sobre un asunto del que mucha gente habla, pero poca gente entiende, creo yo. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas.